Como bien sabemos, el próximo 2025, por primera vez en México, se hará la primera elección de jueces, magistrados y ministros. Pero muchos de nosotros, como ciudadanos comunes, no sabemos cuál es la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni mucho menos cuál es la función de un juez, de un magistrado o de un ministro. Y para eso, pues, voy a hacer este video para que aprendamos un poco de qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuál es su función, qué es un juez, cuál es su función, un ministro y un magistrado. Porque todos últimamente escuchamos mucho, ¿verdad? De que el juez, que el ministro, que magistrados, pero en realidad muchos ignoramos cuál es la función de cada uno de estos servidores públicos. Eh, por ejemplo, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Dice que es el Tribunal Constitucional de México y encabeza el Poder Judicial de la Federación. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren a los derechos humanos de las personas. O sea que, en resumen, este órgano que es la Suprema Corte de Justicia se trata de vigilar los derechos de los ciudadanos y más que nada protegerlos para que no sean violados, no sean vulnerados. Se supone que esa es su función principal. ¿Cuál es la función de un juez? Vamos a chequear ahorita aquí cuál es la diferencia y qué es un juez, cuáles son sus funciones en México. Nos dice que un juez o los jueces, ellos son los encargados de ejercer la función judicial y no solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación y creación del derecho hasta la generación, la paz social y de seguridad jurídica, entre otras cuestiones. Esa es la función de un juez. ¿Qué función tienen los magistrados y jueces en el organismo judicial? Aquí me dice que son deberes de los jueces y magistrados administrar justicia en forma imparcial, razonada, pronta y cumplida, de conformidad con la Constitución política y las leyes de la República. Cabe mencionar que en esta primera elección popular va a ser histórica porque antes, pues, los jueces los ponía el presidente, los elegía o entre ellos mismos, ¿verdad? Ahora va a ser muy distinto. Va a ser una elección popular, así como se eligen a los presidentes, a los gobernadores, a los diputados, presidentes locales, el presidente de la República, en este caso la presidenta, pues perdón, en esta ocasión se van a elegir a los jueces, magistrados y ministros. Y entonces es importante que nosotros también vayamos conociendo un poco de las funciones eh, de estos servidores públicos, porque al final del día es lo que son servidores públicos. El juez o la jueza es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. En pocas palabras, el juez es el que imparte o debe de impartir la ley, decir, este es culpable, este es inocente, X, ¿no? Por ejemplo, ¿quién pone a los ministros en México? Esa es una muy buena pregunta. Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el presidente de la República. Antes así era, es lo que yo les acabo de comentar. Antes el presidente es el que decía, fulano, sutano, mangano, queda como ministro, como juez, y la palabra del presidente era ley y se tenía que cumplir, ¿no? Ok, entonces los elegía el presidente y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorga o negará esa aprobación. O sea, el presidente los elegía, pero la Cámara de Senadores es la que decía pasa o no pasa, dentro del improrrogable término de 10 días. Ese era el plazo que se daba, ¿no? Para ver si pasaba o no pasaba. Rápidamente les digo, ¿qué es un ministro? ¿Cuál es la función de un ministro? Los ministros son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en las cuales
bajo la dirección del presidente de la República, promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su competencia, son solidariamente responsables de los actos de gobierno que refrendan. Esa es la función, o esa es la chamba de un ministro, pues es lo que hace. ¿Quién vigila a los ministros, a los magistrados? Rápidamente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la que se encarga de vigilar a los magistrados. En fin, aquí nos podríamos pasar toda la noche, toda la tarde hablando de este tema. No quiero aburrirlos, es una simple síntesis, pero es bueno que si ustedes tienen dudas, pues investiguen, investiguen, investiguen. Ya saben que no hay que quedarnos con la duda porque no es tonto el que pregunta, sino más tonto es el que se queda con la duda. Ahorita ya tenemos esa cosquillita de la politización, ya estamos un paso adelante. Ahora, como ciudadanos comunes que somos, nuestra tarea es seguir politizándonos, seguir aprendiendo un poquito de todo para que no cualquiera venga y nos lave el cerebro. Hay que politizarnos, hay que saber quién nos gobierna y lo más importante, cuál es la función de ese servidor público. Sabemos que existen diputados, senadores, en este caso estamos hablando de los jueces, los ministros, los magistrados, pero simplemente a veces nos confundimos y pensamos que cada uno de ellos tiene la misma función y no. Cada uno representa cada uno tiene diferentes funciones. Y nosotros como ciudadanos somos los que los vamos a poner y también podemos ser los que los quiten. Acuérdense que existe ya la revocación de mandato para el presidente, en este caso la presidenta. Si a los 3 años de su mandato no nos gusta cómo está gobernando, nosotros tenemos esa habilidad, tenemos la capacidad de decir, vamos a realizar una revocación de mandato para que la presidenta, perdón, se vaya y entre otra persona que sí pueda realizar el trabajo, ¿verdad? Solo es un ejemplo, yo no quiero decir que no lo está haciendo bien, simplemente estoy haciendo una pequeña, eh, ¿cómo le diré? Estoy simplemente pontificando, puntualizando cada función y rápidamente para qué sirve, ¿no? Entonces nosotros como ciudadanos ponemos y como ciudadanos también podemos quitar. Recuerden que la información es poder y entre más sepas, pues menos tonto te van a hacer. Nos vemos hasta la próxima y gracias por escucharme. Adiós.